Hacer que conceptos simples parezcan difíciles o complejos, sobre todo cuando no se tiene un buen conocimiento de estos, realmente es una tarea sencilla. Sin embargo, el tomar conceptos que verdaderamente son complejos y tratar de mostrarlos como algo simple o amigable, ese es el reto de este canal. Te invito para ello a ver el video a continuación. Si bien la base principal de actualización de nosotros cardiólogos son aquellos temas que tienen que ver, por ejemplo, con colocación de marcapasos o con el manejo del infarto agudo del miocardio, existen otros tópicos que cada vez van tomando mayor peso y mayor importancia en el desarrollo de la cardiología del día a día. En el manejo de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cada día surgen más artículos que hablan sobre la importancia del hierro en el manejo de esta. Cuando hablamos del metabolismo del hierro, pues vale la pena irnos un poco a las bases para poder entender qué es lo que buscamos con este tipo de manejos. A modo de introducción les comento entonces, el hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Antes que este está el oxígeno, el silicio y el aluminio. El organismo, una persona de 70 kilos por ejemplo, tiene una concentración total en el cuerpo de 3 a 4 gramos, es decir, de los 70 kilos de esta persona, solamente una porción diminuta va a ser lo que posea de hierro, sin embargo, este tiene un papel fundamental dentro de muchas de las reacciones de nuestro organismo. ¿Cómo está distribuido este hierro dentro de nuestro organismo? Pues bueno, la mayor parte de las referencias médicas hacen alusión a que un 60 a un 70% del mismo está en el interior de nuestros glóbulos rojos, formando lo que se llama la hemoglobina, que es una proteína de suma importancia para el transporte de oxígeno hacia todos nuestros tejidos. Un 30% del hierro que tenemos en el cuerpo se encuentra distribuido entre los diferentes órganos y células. Un porcentaje ya minoritario de un 4 a un 5% suele estar en el interior de nuestros músculos con una función activa constante. De hecho, recordemos que el corazón es también una estructura muscular y gran parte del trabajo adecuado al corazón pues depende de tener buenas concentraciones de hierro. Y lo que vamos a ver es que un porcentaje ya menor de hierro es importante para que se lleven a cabo diferentes reacciones enzimáticas dentro de nuestro organismo de manera general. Una persona normalmente debe ingerir alrededor de 10 a 20 gramos de hierro. Sin embargo, de estos 10 a 20 gramos, solamente 1 gramo será absorbido por día. Y esto va a depender de distintos mecanismos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cómo se elimina el hierro? Pues el hierro prácticamente es mínima la eliminación que solemos tener de forma diaria. Y existen dos mecanismos principales. El primero, vamos a ver un poco más adelante, que cuando ingerimos el hierro, gran parte de este se queda en el interior de las propias células intestinales, solamente una fracción pequeña se va a absorber y eventualmente ciertos procesos de descamación de las células intestinales, es decir, un proceso en el cual todo lo que está en la superficie, hagan de cuenta, va a tener una especie de barrido y se va a ir en las evacuaciones, pues bueno, esa va a ser la principal vía de eliminación del hierro. En las mujeres, quienes presentan ciclos menstruales, pues cada vez que se presenta el sangrado menstrual, el organismo está perdiendo glóbulos rojos que contienen hierro. Y esto para las mujeres implica una de las vías más importantes de eliminación. De hecho, es por ello que las mujeres, por ejemplo, manejan niveles de glóbulos rojos o de hemoglobina menores que los hombres cuando mandamos a hacer una biometría hemática. El hierro a nuestro organismo va a ingresar a través de los alimentos. Y para ello tenemos dos tipos, aquellos que son de origen animal y otros que son de origen vegetal. Ya en la diapositiva previa habíamos comentado que, por ejemplo, en el ser humano la distribución que tenemos de hierro, pues un porcentaje de un 4 a 5%, por ejemplo, está dentro de nuestros músculos. En los animales sucede alguna situación similar. Entonces, cuando ingerimos un trozo de carne, ya sea de origen porcino o de origen bovino, realmente lo que estamos comiendo es el músculo del animal y eso va a ser para el ser humano un aporte importante de hierro. Un aporte mayor de hierro, por ejemplo, puede provenir de la ingesta de ciertas vísceras, como por ejemplo el hígado. En la diapositiva previa habíamos platicado que hasta un 30% del hierro
suele estar distribuido en diferentes órganos y tejidos, y el órgano dentro del organismo que tiene el mayor contenido de hierro, en este caso es el hígado. Por otro lado, aquellos alimentos de origen vegetal que tienen un alto contenido de hierro son los que les estoy citando en la diapositiva. De estos, por ejemplo, destacan lo que son las espinacas, las lentejas, los garbanzos, el brócoli, etc. Les comentaba al inicio de la charla que para poder tener un entendimiento pleno, pues es aconsejable tener el conocimiento lo más profundo, yéndonos incluso hacia lo que son las bases. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos químicos y bioquímicos de lo que es el hierro y nos vamos a ir para ello hasta la tabla periódica de elementos. Como lo pueden ver ustedes en el cuadrito que les estoy mostrando en la diapositiva, el hierro es un elemento que tiene una valencia, un número atómico de 26. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, a nuestro sistema solar. Ustedes saben que está el Sol en el centro y que tenemos alrededor circulando a los diferentes planetas. Pues bueno, los átomos o los elementos suelen tener una conformación similar. Por ejemplo, en este caso el hierro tiene en su interior 26 cargas positivas. Esto hagan de cuenta que es como el Sol, que tiene un número positivo de 26 y en proporción a su alrededor debería de tener 26 planetas circulando o 26 cargas negativas. Aquí nosotros hablamos de un elemento cuando está en una fase neutra. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar del metabolismo del hierro, vamos a ver que en las distintas formas que se encuentran en la naturaleza o bien también conforme va pasando en el organismo en distintos pasos metabólicos, el hierro va a tomar diferentes formas y nos vamos a referir a una forma férrica y una forma ferrosa. La forma más importante para entender, o el mecanismo más importante para entender esto, es como si este sistema planetario que tenemos en el centro conserva el mismo valor, pero a su alrededor, por ejemplo, en lugar de tener 26 planetas, en uno de estos casos tiene 24 planetas, es decir, 2 planetas se pierden. Acá lo que tendríamos serían 2 cargas positivas más que las cargas negativas que se perdieron en lo que es la periferia de este átomo, y aquí estamos hablando que esto es la presentación del hierro férrico o que tiene una valencia de +2. Y cuando de repente lo que se pierden son 3 planetas, es decir, seguimos teniendo el 26 positivo en el centro, pero tenemos un 23 negativo en la periferia, aquí lo que vamos a hablar es que este elemento tiene más 3 cargas positivas y a ello nosotros le vamos a llamar el hierro febroso. Pues ya les comentaba que de los objetivos de este canal, de esta plática, es tratar de que todos estos conceptos complejos los volvamos sencillos. Entonces, a través de una analogía, vamos a entender cómo es que el hierro se absorbe y las funciones que va teniendo dentro del organismo. Entonces, el primer punto a considerar es en dónde se absorbe el hierro. Una vez que nosotros ingerimos este alimento, pasa por la boca, de ahí va al esófago, llega al estómago y en lo que es la primera porción del intestino delgado, aquello que se conoce como duodeno y el inicio del yeyuno, ese va a ser el sitio en donde el hierro se va a absorber. Las células intestinales por donde va a pasar este hierro se llaman enterocitos y lo que vamos a hacer para fines de estas pláticas, vamos a imaginar que el hierro es un elemento que está llegando, por ejemplo, a una estación de trenes. Tenemos entonces a este elemento, al hierro, que lo que va a buscar es tomar un tren, es decir, tomar un transporte que lo pueda llevar a un destino final. En el organismo vamos a ver con un poco más de detalles cuáles son estos organismos, pero imagínense que esta persona, que este pasajero denominado hierro, pues va llegando primero que nada a la estación de trenes, es decir, va llegando a la célula intestinal. Y el primer punto con el que nos vamos a encontrar es que existen 3 accesos principales, 3 accesos distintos. Cuando el hierro está en la forma ferrosa, es decir, cuando el hierro tiene esta valencia de +3, lo que va a hacer es va a poder entrar a través de lo que es la puerta principal del intestino, a través de una puerta que se llama transportador de metales divalentes.
Por esta puerta entra el hierro, pero entran también otros elementos, como por ejemplo el calcio, el cobre, etc. Entonces, ¿qué sucede? Esta puerta es un gran acceso para el hierro, pero también es una puerta que, como entran otros elementos, se puede llegar a saturar rápidamente y no todo el hierro logra pasar. Imagínense que quieren llegar ustedes a esta estación de tren, sin embargo, en el acceso hay mucha cola y es difícil el acceso. Existen otras dos puertas accesorias donde si por ejemplo el hierro, en lugar de estar en la forma ferrosa que habíamos comentado, se encuentra en la forma férrica, pues para esto existe un acceso especial que se llama móvil ferrina. Por esta puerta va a entrar el hierro y lo que vamos a ver es que en el interior va a tener una serie de acciones o de reacciones químicas diferentes que van a hacer que el hierro férrico se convierta en ferroso. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de esto. Y finalmente, un tercer acceso, una tercera puerta, va a ser para aquel hierro que se encuentra en la forma hemo. La forma hemo es aquella forma que está contenida, por ejemplo, dentro de los músculos. Para no hacer larga y tediosa esta charla, en este momento concluyo esta parte del video. Te sugiero buscar en el canal la siguiente parte y desde luego, si el video te agradó, dale por favor like, suscríbete al canal y déjame aquí abajo tus comentarios. Los trataré de leer y te daré mis opiniones al respecto. Mucha suerte, hasta la próxima.